Protam nasivadi pade chatuspada. Yadvachitantyam gunakarmadamivi. Dhammavi, okay. Dhammavi, okay. Sudustarair vatsavayam suyojita. Sarve bahamo valim ishvaraya. Protana sivadvi pade chatuspada. Yadvachitantyam guna karma dhammavi. Sudustarair vatsavayam suyojita. Sarve bahamo valimishvaraya. Protana sivadvi pade chatuspada. Yadvachitatyam gunakarma dhammavi. Sudustaraya vatsavayam suyojita. Sarve vahamo balimishvaraya. Protana sivadvipade chatuspada. Yadvachitatyam gunakarma dhammavi. Sadustarai Bhakshavayam suyojita. Sarve vahamo valimishvaraya. Protana siva vipade chatuspada. Yadvachitatyam gunakarma dhammavi. Sudutarai Vaksavayam suyojita. Sarvabhamo valimishvaraya. Protana sivadvipade chatuspada. Matajis. Yadvachitantyam gunakarma dhammavi. Sudustarair vatsavayam suyojita. Sarve bahamo valimishvaraya. Protana sivadvipade chatuspada. Yadvachitantyam gunakarma dhammavi. Sudustarai vatsavayam suyojita. Sarve vahamo valimishvaraya. Protana sivadvipade chatuspada. Yat. ¿De quién? Vachi, en la forma de instrucción védica. Tantiam, a una larga cuerda. Guna, de cualidades. Karma, y actividades. Dhammavi, por las cuerdas. Sudustarai, muy difíciles de evitar. Vatsa, mi querido muchacho.
querido muchacho, Vayan vayan nosotros. nosotros, Suyojita. Suyoyita, Estamos ocupados. estamos ocupados. Sarve. Sarve, Todos. todos. Bahama. Bajamá, Cumplir. cumplir. Balim. Balim, Órdenes para complacerle. órdenes para complacer. Ishvaraya. A Ishvaraya, la suprema personalidad de Dios. a la suprema personalidad de Dios. Prota. Prota. Atados. Atados. Nací. Nací. En la nariz. A la nariz. Iba. Iba, ¿Cómo? como Duipade. Virvade, Al de los dos piernas. Al de dos piernas. al de dos piernas. Carretero. Carretero. Chatupada. Chatúpada, Los de cuatro piernas. los de cuatro piernas. Los bueyes. Los bueyes. Mi querido muchacho, todos nosotros estamos atados por los mandamientos védicos a las divisiones del Varnashram conforme a nuestras cualidades y a nuestras actividades. Son divisiones científicamente dispuestas, que por lo tanto son muy difíciles de evitar. Así pues, tenemos que cumplir con nuestros deberes de Varna Ashram Dharma, como bueyes obligados a seguir las órdenes del carretero que tira de las cuerdas atadas a sus narices. Significado. En este verso son muy importantes las palabras Tantyam Guna Karma Dhamma Vivi. Cada uno de nosotros recibe un cuerpo conforme a su relación con las gunas, es decir, a las cualidades o modalidades de la naturaleza material, que determinan su actividad. Como se explica en la Bhagavad Gita, las cuatro órdenes de los sistemas sociales, es decir, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra, se han dispuesto conforme a guna y karma, las cualidades y la actividad. Acerca de esto, sin embargo, hay disensiones. Unos dicen que las pertenencias a una determinada clase social depende del nacimiento, ya que el cuerpo que ahora recibimos viene determinado por los aspectos de guna y karma de nuestra vida anterior. Otros, sin embargo, dicen que esos aspectos relativos al nacimiento y a la vida anterior no son la consideración esencial, ya que los factores de guna y karma pueden cambiarse en esta misma vida. Por lo tanto, sostienen que las cuatro divisiones de orden social, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra, deben establecerse en función de la influencia de guna y karma en esta vida. Esta es la postura de Narada Muni, que Narada Muni defiende en el Srimad Bhagavatam, en sus enseñanzas a Maharaj Yudhishthira acerca de las características de guna y karma. Narada Muni le indicó que esas características deben ser el criterio a seguir a la hora de establecer las divisiones sociales. En otras palabras, cuando una persona nacida en una familia brahmana manifiesta las características de un shudra, se le debe considerar un shudra. Y a la inversa, si un shudra tiene cualidades brahmínicas, deben admitírsele entre los brahmanas. El sistema de Varnashram es científico, por consiguiente, si aceptamos la división de Varna y de Ashram, siguiendo las enseñanzas de los Vedas, alcanzaremos el éxito en la vida. Sin esa división y esa organización, la sociedad humana no puede ser perfecta, como se afirma en el Vishnu Purana 389. Varnashrama charabata purashena parampumam Vishnur aradyate panta nanyat tat toyakaranam. A la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, se le adora mediante la adecuada ejecución de los deberes prescritos en el sistema de Varna y de Ashram. No hay otra manera de satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Es necesario actuar en el marco de la institución de 4 Varnas y 4 Ashrams. Fin de la cita. La sociedad humana debe adorar al Señor Vishnu. Sin embargo, en la actualidad la sociedad humana no sabe que ese es el objetivo supremo, la perfección de la vida. Debido a ello, se está educando a la gente para que en lugar de adorar al Señor Vishnu, adore la materia. Siguiendo las pautas de la sociedad actual, los hombres confunden el progreso de la civilización con la manipulación de la materia y la construcción de rascacielos, grandes carreteras, automóviles, etc. Esa civilización merece ciertamente el calificativo de materialista, pues en ella las personas no conocen el objetivo de la vida, que es llegar a Vishnu. En lugar de llegar a Vishnu, la gente se desorienta por la influencia de la manifestación externa de la energía material.
Por lo tanto, el progreso material es un progreso ciego y ciego son los dirigentes que promueven ese progreso. Están llevando a sus seguidores por el mal camino. Lo mejor entonces es aceptar los mandamientos de los Vedas, que en este verso se menciona con la palabra Yadvachi. Siguiendo esos mandamientos, todo el mundo debe saber cuál es su posición y recibir la educación adecuada para su rango de Brahmana, Kshatriya, Vaishya o Shudra. Esa es la manera de lograr el éxito en la vida. Esa es la manera de lograr el éxito en la vida. De lo contrario, en la sociedad humana reinará la confusión. Si se establece esa división científica en función del Varna y el Ashram, y se siguen las indicaciones de los Vedas de la vida de las personas, sea cual fuere su posición, culminará en el éxito. No es cierto que la elevación al plano trascendental les esté reservada a los brahmanas y prohibida a los shudras. Cuando se siguen los mandamientos de los Vedas, todas las clases sociales, brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras, se elevan al plano trascendental y alcanzan el éxito en la vida. Los mandamientos de los Vedas son directrices explícitas de la Suprema Personalidad de Dios. En este verso se cita el ejemplo de los bueyes, que atados de las narices con cuerdas tienen que seguir las órdenes de del carretero. De la misma manera, si seguimos las instrucciones de los Vedas, nuestras vidas llevarán al rumbo perfecto. Pero si no lo hacemos y actuamos conforme a nuestras caprichosas ideas, echaremos a perder nuestras vidas y finalmente no encontraremos más que confusión y desesperanza. En realidad, la gente se encuentra ya en ese estado de confusión, pues no está siguiendo las enseñanzas de los Vedas. Por consiguiente, debemos aceptar estas instrucciones del señor Brahma a Priyavrata, considerando las verdaderas directrices científicas que llevan al éxito en la vida. Esto lo confirma también el Bhagavad Gita 16:23. Yat Shastra Vidim Ustrijya Vartate Kamakartaha Nasasidim Avapnoti Nasukam Naparamgatim. Si no vivimos conforme a los mandamientos de los Shastras, los Vedas, nunca alcanzaremos el éxito en la vida, y mucho menos la felicidad o la elevación a niveles de vida superiores. Om Tat Sat. Om Ajnana Timarandasya Janandana Shalakaya Chaturmritam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pangum Lam Gayate Girim Yakripatamaham Bande Sri Gurudinatarim. Vanchakalpatarubhischa Kripasindu Vyayocha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. A menudo, muy a menudo, generalmente, sucede que, ahora en Kali Yuga, por supuesto, sucede que como somos mal dirigidos y siempre tenemos pocas ganas de enfocarnos, estudiar, leer, conocer o saber, decidimos vivir más que nada por sentimentalismo, más que por ciencia. Pero hay una ciencia, la ciencia de la vida. Existe una ciencia. Para vivir bien, la ciencia está presentada en los Vedas. Los Vedas presentan la ciencia del vivir. Y en esta ciencia también se incluye las emociones. No es que ciencia tiene que ser algo nada más que frío. Existe la ciencia de las emociones. ¿En qué libro encontramos la ciencia de las emociones? Néctar de la devoción. Muy bien, claro. El néctar de la devoción es la ciencia de las emociones. Entonces, la ciencia es muy importante. La ciencia es 1 más 1 es 2. Por ejemplo, pones tanta cantidad de leche, con tanta cantidad de harina, con tanta cantidad de vainilla o con tanta cantidad de chocolate y tienes una pastel de chocolate. Si en vez de poner
vainilla o chocolate, pones cemento, no vas a tener un pastel de chocolate, vas a tener otra cosa. Entonces, pero no importa, a mí me gustan los pasteles de cemento, alguien puede decir. Entonces, diferentes personas especulan sus diferentes cosas, siempre y cuando los haga sentir bien a ellos. Pero hacerlos sentir bien a ellos va a depender mucho de la naturaleza que esas personas tengan. Entonces, la capacidad que esa persona tiene la capacidad que esa persona tiene de presentar su filosofía de cómo son las cosas mejor, de la elocuencia que esa persona tenga, o de la capacidad de convencer a otras personas, puede obtener muchos seguidores. Ese es el caso hay tantos, digamos, pandits o gurus hoy en día, modernos. No me refiero a los pandit gurus que existen en la India, sino que me refiero a los modernos en todas partes del mundo, la India también, pero en todas partes del mundo, que presentan sus propias conclusiones de la vida de acuerdo a sus propias experiencias y de acuerdo a su propia, digamos, sí, a sus propias experiencias y basado en libros especulados, y entonces, de acuerdo a la capacidad que ellos tienen de convencer a otras personas, se vuelven maestros, gurús, etc. Y las personas los siguen. Entonces, por lo general, a esas personas que los siguen van a ser personas que intenten disfrutar lo mismo que esta persona está proponiendo. Pero en realidad, independientemente de si alguien tiene seguidores o no tiene seguidores, independientemente de lo que diga uno o lo que diga otro, la especulación mental de cada uno, existe algo que es la ciencia del vivir, de cómo se vive dentro de la creación. Y eso está presentado en los Vedas, está presentado en el Dharma. Hay un Dharma para todo. Entonces, ¿Dharma qué significa? Dharma significa una de las acepciones o de las, ¿cómo se diría esto? Las definiciones más naturales del Dharma, es que el Dharma es la naturaleza de algo. Es la naturaleza de algo, ese es el Dharma. Entonces uno dice, tengo que cumplir con el Dharma. A veces uno dice, el Dharma es el deber, pero como tenemos automáticamente el chip en la cabeza de que deber es algo que nos cuesta, tengo que cumplir con mi deber. Como tengo ese chip en la cabeza de que el deber es algo que nos cuesta, cumplir con el deber es algo pesado. Pero no, Dharma es lo que naturalmente a nosotros nos sale, lo que naturalmente nosotros somos. Entonces, como naturalmente me sale eso, naturalmente voy a ejecutar una acción que naturalmente encaje en el sistema cósmico y funcione como tiene que funcionar. Porque naturalmente, orgánicamente me estoy manifestando y orgánicamente encajo en el sistema cósmico en donde todo funciona bien. Entonces eso es Dharma. Eso es lo que se llama Dharma. Entonces tenemos un Sanatan Dharma y un Swadharma. El Sanatan Dharma es qué es lo que naturalmente el alma hace. Sanatan significa eterno. ¿Qué es lo que naturalmente el alma hace? Ontológicamente, ¿qué es el alma? Una parte integral del todo. Entonces, ¿qué es lo que naturalmente una parte hace? Sirve al todo. La parte sirve al todo. Ontológicamente una parte, o esencialmente la parte, es una sirvienta del todo. De la misma forma que esta pata de la mesa es una parte de la mesa. Entonces la pata funciona como pata. Si yo la saco de la mesa, tengo un palo o una madera, no tengo una pata de mesa. La pata de mesa es pata de mesa cuando está en la mesa. Similarmente, la entidad viviente, que es el Dharma eterno de la entidad viviente, es ser sirvienta de Krishna. Pero cuando entra en el plano del condicionamiento material, la entidad viviente está cubierta por, bueno, sabemos, tierra, fuego, aire, agua, éter, los sentidos, los objetos de los sentidos, los instrumentos de los sentidos, las tres modalidades, las gunas, lo que se habla aquí, las gunas que nos atan, etcétera, etcétera. Todo esto que nos condiciona
entonces la entidad viviente tiene que funcionar dentro de ese vehículo. Es como si te metes dentro de un vehículo y tú tienes que ir de aquí hasta Madrid. Y entonces te meten, bueno, agarra, ¿qué es? Una bicicleta, una bicicleta. Ya, es una bicicleta, es una bicicleta. Es un Rolls Royce, es un Rolls Royce. Es una avioneta, es una avioneta. Lo que sea. En el vehículo en el que te metas, tú tienes que actuar conforme a ese vehículo. Si es una avioneta, no puedes llevarlo por la carretera, por la A2. No. Y si es un Rolls Royce, un Mercedes-Benz o un escarabajo, ¿cómo se llama? No sé, esos Volkswagen, bochito que hay ahí, ¿no? No lo puedes hacer volar hasta Madrid, ¿ok? Entonces la naturaleza de las cosas es la naturaleza de las cosas. Entonces nosotros funcionamos de acuerdo a la naturaleza de las cosas, las almas condicionadas. Entonces las almas se condicionan, por supuesto, por su karma de vidas previas, por el karma que tienen vidas previas. Todo esto es muy complejo, pero básicamente se condicionan por karma y guna, por las cualidades adquiridas y por las actividades que realizan. Prabhupada explica, entender el karma es algo altamente complejo, pero sí se puede entender las bases del karma. Por las actividades que nosotros hemos hecho en vidas pasadas, en esta vida nosotros somos de una forma en particular, realizamos actividades particulares. Y las cualidades que adquirimos están basadas también en las modalidades en las que nos movemos. Somos más pasionales, o más sádvicos, o más tamásicos. Y todo eso va a depender también del tipo de cuerpo que tenemos. De los tipos de cuerpos que tenemos. También va a depender de si hemos nacido de la modalidad de la bondad o de la modalidad de la pasión. También va a depender incluso en el acto sexual de nuestros padres. O sea, somos un manojo de principios, ¿no? De principios materiales que condicionan nuestra existencia. Guna y karma. O sea, Krishna explica de que básicamente esos dos principios están, digamos, contenidos dentro de estas dos palabras, dentro de las actividades, karma, y guna, nuestras cualidades. Básicamente es eso. Pero hay un montón de situaciones. Entonces, de esa forma, en la cultura védica existen diferentes angas de los Vedas, que los Vedas nos explican, por supuesto, cómo vivir mejor en este mundo y también cómo evolucionar hacia el objeto o el fin último de nuestras vidas, que es adorar a Vishnu, como Prabhupada explica aquí, el significado. Pero también hay formas de manejarse, de moverse, hay formas de respirar, hay formas de comer, todo es una ciencia, ¿no? La ciencia de la Ayurveda explica esto, ¿no? Ayurveda significa justamente eso, la ciencia de la vida. Cómo respirar, cómo comer, qué decir, cuándo decirlo, la ciencia de las relaciones, la psicología, todo eso existe ahí. Nosotros necesitamos saberlo para hacer lo que tenemos que hacer, para vivir en armonía. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estoy intentando hacer un énfasis en la importancia que tiene, como Prabhupada hace aquí, que hace el énfasis varias veces, más de 10 veces en este significado, la importancia de seguir los Vedas. Entonces a veces tenemos la tendencia de decir, no, yo solo sigo lo que dice Prabhupada y lo que le dicen los libros de Prabhupada. Sí, pero a veces, para entender lo que dice Srila Prabhupada, nosotros tenemos que entender el background. ¿Cuál sería? El trasfondo de en qué contexto se dice lo que se dice. Porque si no, tenemos la tendencia a seguir de una forma fanática y muchas veces sin comprender, y no entendemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿De qué forma nos postramos ante la deidad? ¿Por qué nos postramos de esa forma ante la deidad? Por ejemplo, no es una tontería, pero es una cosa así, simple como esa. ¿Por qué nos postramos de una forma en particular y no nos postramos de otra?
Algunos se postran con una mano y ponen la yapa aquí arriba, ¿no? Para no tocar el suelo. Los otros se tiran al suelo, que yo digo la postura del grillo. ¿Acá dicen grillo? El cricket, ¿no? Que se tiran así, pero con las manos así ya preparados para levantarse, en vez de postrarse con las manos completamente. ¿Por qué se postra uno? Hay una ciencia por qué uno se postra de esa forma, por qué se presenta la flor de una forma, ¿no? Todo eso. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Qué cosas nos hacen bien al cuerpo? ¿Qué cosas no nos hacen bien al cuerpo? Entonces, los Vedas explican toda esta ciencia y nosotros deberíamos entenderlo. Está bien, por supuesto, uno sigue los libros de Srila Prabhupada, uno sigue la Acharya, a Prabhupada, está bien. Pero también sería bueno que indaguemos y tratemos de comprender por qué Prabhupada nos dice las cosas que nos dicen. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Okay? Entonces, básicamente la esencia de este verso, como yo lo entiendo, es que de la importancia de seguir este sistema de Varna y de Ashram. Al principio, si nosotros leemos en el Lilamrita o en los libros de Srila Prabhupada o los discípulos que escribieron sobre Srila Prabhupada, nosotros vemos que en los primeros años, no muchos años, Prabhupada no presenta el sistema del Varna y de Ashram. Presenta la idea de cantar todo el tiempo, de salir y cantar en Harinam, de cantar mucha yapa, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo Prabhupada se va dando cuenta de que se fue dando cuenta o fue cambiando su idea, su formato de guía y de prédica, y se dio cuenta de que si no seguimos el Varnashram, estamos en una era demasiado caídos. Entonces el sistema Varnashram, donde nosotros tenemos que ocuparnos de acuerdo a nuestra guna y karma. Y entonces, porque Krishna dice en el Bhagavad Gita, y aquí lo presenta, ¿no? Este Varnashram dice, ¿cómo es? Guna Karma Vibhaga Saha. Está instituido por Krishna mismo, este sistema de Varnas, de acuerdo a nuestro guna y a nuestro karma. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, como dice aquí. Estamos siendo llevados por lo que Krishna nos dice que tenemos que hacer, ¿no? De la misma forma que el buey es llevado por la nariz, ¿no? Al buey no le lastima tener una argolla en la nariz. ¿Ustedes sabían eso? Mire, pobrecito lo que le hacen al buey, le hacen un agujero. No le lastima a una chica ponerse un piercing, no le molesta al buey eso. Porque el buey no se lo tironea, simplemente se le hace. Ustedes saben cómo se entrena un buey. Yo en una época tuve la oportunidad de estar con entrenadores de bueyes y entrenamos bueyes en Nueva Zelanda. Al buey no se lo tironea del anillo, ¿ok? En la modalidad de la pasión. Solo se le hace un toque. De la misma forma que se va con una vara y no se le pega al buey, sino que se lo toca de un lado, se lo toca del otro, para mostrarle al buey que se le quiere doblar para la derecha, que se quiere doblar para la izquierda. Cuando ustedes ven a alguien con una vara, no es que le están pegando y pegando y pegando al buey. Lo mismo con el anillo. Se tira de un lado para que el buey sepa que es para la derecha o que es para la izquierda, o que hay que frenar. ¿Okay? Entonces, lo mismo estos son directrices que el Señor Krishna da. Entonces alguien puede pensar, uy, esto es pesado, hay que seguir el Dharma y hay que seguir... No, simplemente son las directrices que Krishna da, pero de acuerdo a nuestra naturaleza. De acuerdo a nuestra naturaleza. Entonces tenemos la naturaleza de los Kshatriyas, de los Brahmanas, de los Vaishyas y de los Shudras. Y Prabhupada se preocupa mucho aquí en explicar, o hace mucho énfasis aquí en explicar, de que en realidad los ojos del Señor somos todos iguales. El Vaishnava es igual. Aquí Prabhupada dice que existen dos tipos de escuelas. Una escuela que es la que dice, una filosofía, que la gente cree, o que la gente dice, de que por guna y por karma nosotros lo traemos de vidas previas y por ende ese guna y karma es incambiable en esta vida, porque por algo nacimos en la modalidad de la pasión o de la ignorancia y somos shudras o vaishyas o brahmanas y demás. Entonces eso es lo que se ha creado, que nosotros conocemos como el sistema de castas de la India, que es un sistema basado nada más que en el materialismo, en el nacimiento de la persona. Pero Narada Muni
indicó estas características, ¿a quién? A Maharaj Yudhishthira. A Maharaj Yudhishthira, Narada Muni le explica las características de aquellas personas, de la otra filosofía, que es incorporar ¿qué? Vida espiritual. Tienes el sistema de Varna, pero también tienes el sistema de ashrams, que es Brahmana, Brahmacharya, ahí está, Brahmacharya, Grihasta, Vanaprastha y Sannyas. Entonces, como muchas veces hemos explicado, ¿qué es el ashram? La palabra ashram viene de ashrita, que significa refugio, donde yo me refugio para servir a Dios, de acuerdo a las gunas que yo tengo. Entonces, por lo general, de acuerdo a unas ciertas gunas, me voy a comportar de una forma en particular. Pero si yo tomo refugio en servir a Krishna, puedo tener un ashram, puedo estar en un ashram donde esté movido por cualidades pasionales y tamásicas o bondadosas en cualquiera de los ashrams. Pero lo importante es que el objetivo es servir a Vishnu. Entonces uno podría decir, bueno, no, los sannyasis tienen que estar en la modalidad de la bondad. Pero para llegar a ese fin de que un sannyasi está en la modalidad de la bondad, el sannyasi tiene que haber llegado a través de todo el proceso de transformar la tamaguna, ¿no? O la ignorancia en la pasión y la pasión en la bondad. Y hay sannyasis que a veces actúan en la pasión. ¿Okay? Entonces, y hay, no sé, shudras que a veces también funcionan en la bondad. Entonces tenemos que pensar de que genéricamente esto es así. Los kshatriyas, vamos a decir, los brahmanas, todas las gunas están siempre mezcladas. Ninguna guna es completamente pura. No hay bondad pura. Ahora vamos a hablar de la bondad pura. Pero no hay, en el mundo material no existe la bondad pura, la pasión pura o la ignorancia pura. Existe pasión mezclada, bondad mezclada, ignorancia mezclada y Visuddha Sattva o bondad pura. Visuddha Sattva es trascendente, las otras son mezclas. Entonces, no hay un brahmana que esté completamente en la bondad, no hay un kshatriya que esté completamente en la pasión y no hay un shudra que esté completamente en la ignorancia. El vaishya es una mezcla. Entonces, por lo general, el vaishya es una mezcla de ignorancia y pasión. El shudra es una mezcla de pasión e ignorancia. El kshatriya es una mezcla de pasión y bondad, y el brahmana es una mezcla de bondad y pasión. Pero todos son mezclas, ¿ok? Y cuando uno llega a Visuddha Sattva es la bondad pura. Bien. Entonces, a veces decimos con los devotos, no, Prabhu, yo no soy un shudra, no se trata de quién es shudra, quién no es shudra, de quién es mejor, quién es peor. Devotos son devotos. Los devotos son vistos por Krishna, ¿no? Es lo más impecable, lo más glorioso que hay. Pero sí hay devotos que tienen características shudras, y hay devotos que tienen características brahmínicas y otros que tienen características kshatriyas. Entonces, para el mejor servicio del Señor, cada uno ocupa su característica para servir a Krishna. Si una persona tiene una modalidad shudra, no va a servir a Krishna sentado en una oficina. No. Y si una persona tiene una capacidad más brahmínica o más kshatriya, no va a servir a Krishna, no sé, levantando paredes. No, porque no va a aguantar mucho tiempo. Entonces no va a ser, por eso Krishna dice, mejor que hagas lo que nace de tu naturaleza, le dice aquí en Arjuna, en el Bhagavad Gita, mejor que tú hagas lo que sale de tu naturaleza que hacer lo que hace otro, de tu naturaleza más o menos hecho que lo que hace el otro bien. Cada uno tiene que seguir su naturaleza, porque Krishna está diciendo a Arjuna, sigue con tu dharma, no me interesa que hagas las cosas bien, me interesa que hagas las cosas con tu dharma, porque si tú sigues con tu dharma, en tu próxima vida vas a evolucionar. ¿Ok? Bien.
Entonces, por supuesto, el tema de Varnashram es para hablarlo ampliamente. Entonces, ese tema de que alguien se ofenda porque le dicen que tiene naturaleza Shudra, lo tendríamos que erradicar de nuestras conciencias, ¿ok? Porque es una naturaleza adquirida de vidas previas. Entonces, pero Prabhupada vino a traer este proceso en donde pone a todos al nivel de brahmanas. ¿Qué significa poner a todos al nivel de brahmanas? ¿Que tiene unas cualidades o características de brahmana? No necesariamente, sino que realizamos actividades brahmínicas. Levantarse temprano a la mañana es una actividad brahmínica. Adorar a la deidad es una actividad brahmínica. Bañarse por la mañana es una actividad brahmínica. Cantar rondas es una actividad brahmínica. Tomar prasadam es una actividad brahmínica. Díganme de todas estas cosas, ¿qué es lo que ustedes no hacen? Hacen todas. Por lo tanto, ustedes son más que brahmanas, porque encima son devotos de Vishnu. Ahora, que después lo tengamos a uno que levanta un muratore, como se dice en español, un albañil, y levanta, ¿qué tiene que ver? Es el servicio que tiene para Vishnu. Y que está sucio con cemento y con esto. Ya, ¿cuál es el problema? Hay gente que lava los baños. ¿Y cuál es el problema? Arjuna estaba cubierto de sangre. Arjuna estaba cubierto de sangre, cortaba cabezas. Entonces no es que uno tiene que estar ahí y decir yo soy el brahmana de aquí, vengo impecable, no. Y hay personas, ser un brahmana no es fácil, hay que estar 8 horas estudiando. ¿Quién de todos nosotros puede estar 8 horas estudiando y ayudando a las personas? Sin ganar nada, porque el brahmana, es más en Kali Yuga, no le dan un centavo, ¿no? Hace todo, hace los fuegos, todo, y nadie da una donación ni por casualidad hoy en día, ¿no? Entonces, no es que, bueno, no, porque los Shudra en realidad, que los que verdaderamente trabajan en esta finca son los que meten la mano en la tierra. Mentira. Hay gente que está sentada en una oficina y también trabaja 8 horas por día. Que se ayude a los que trabajan en la tierra, que se ayuden a que... Está bien, está perfecto. Pero tenemos que ver eso de una forma muy amplia. ¿Okay? Entonces eso es Kshatriya, Vaishya, Shudra. Todos son necesarios para que la sociedad vaya hacia adelante. Tenemos un problema nosotros en nuestra sociedad hoy en día, la sociedad, digamos, la sociedad secular, de que este es un mundo que está movido por Vaishyas. Entonces ya prácticamente lo brahmínico prácticamente no se toma muy en cuenta. ¿Por qué? La potencia número 1 de este mundo es... ¿Qué? Lakshmi. Lakshmi. ¿Y quién controla más el Lakshmi en este mundo que ningún otro? ¿Qué país? A ver a quién se le ocurre, ¿no? Israel. China. Sí, Israel lo maneja, pero China son los que producen el Lakshmi. Los chinos desde tiempo inmemorial fueron un imperio de Vaishyas. Cuando se habla de potencia, digamos, militar, a los chinos no los ve. Sí, tienen su potencia militar porque tienen dinero, pero las potencias militares están en otro lado, los que son más de tendencia kshatriya. Pero si realmente China quiere mover el mundo, lo mueve. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve por dinero. ¿Ok? Básicamente. Entonces, lamentablemente estamos entre Vaishyas y Shudras, aunque en esta era se dice Kalou Shudra Sambhavan. Todos tienen esa tendencia Shudra. ¿Qué significa? Hoy los líderes del movimiento, los líderes, del movimiento mundial, ¿no? Son Shudras, no son personas muy brahmínicas o kshatriyas, ¿no? Son personas Shudras que se mueven por gratificación de los sentidos, básicamente. Entonces, y ya para terminar, porque hoy se hizo más corta, es básicamente la idea de una sociedad es aquellos que conocen a Dios y pueden explicarle a los otros lo que Dios quiere, que son los brahmanas. Los kshatriyas son los que decodifican lo que los brahmanas dicen, lo decodifican y lo adaptan de acuerdo a el sentimiento de las personas. ¿Qué significa esto? Significa que el brahmana te explica la ley, esa es la ley,
Eso es lo que Dios dice. Pero el kshatriya, aparte de la ley, tiene que ver cómo lo presenta a los sentimentalismos de las personas. Entonces, por eso se dice que el kshatriya es político y diplomático. La diplomacia es la sensibilidad que uno tiene para decir o ejecutar alguna actividad. Eso es la sensibilidad. ¿Okay? Entonces, eso es el kshatriya. El vaishya es el que genera todo el bulk, el que genera, digamos, todo el dinero de la sociedad para dárselo a los shudras, y los shudras son los que asisten a los demás. Shudras de brahmanas, shudras de kshatriyas, shudras de vaishyas y shudras de shudras. ¿Okay? Son asistentes. Entonces, eso es el varna. Y el ashram significa que no importa cuál sea tu naturaleza ni tus cualidades, lo importante es que cantes Hare Krishna, que sirvas a Krishna, que sirvas a Dios, que sirvas a los devotos. Y si tú haces eso, Krishna te lleva al mundo espiritual. Así de simple la cosa. ¿Ok? Vamos a dejar un espacio para preguntas. Sí. Yo tengo una pregunta. Al principio de la clase has mencionado que el Dharma es seguir nuestra propia naturaleza, lo que es natural para cada uno. Hoy en día, y la verdad tampoco vamos a mitificar el pasado, y también en el pasado, pero hoy en día es exuberante, pues hay personas que dicen, bueno, que no son hombres, que no son mujeres, que si son hombres se cambian todo el cuerpo para ser mujeres, o si son mujeres, pues... porque les sale natural, dicen. Entonces, ¿cómo...? Y sí, y por eso hay 3 sexos y no 2. Ajá. En la cultura védica hay 3 sexos, no 2. Esto es un invento de esto de que hay 2 sexos y te irás al infierno si eres del tercer sexo. Eso es un invento moderno, pero siempre existió. Lo que se llama Taitiriya Prakriti. Existe el masculino, el femenino y el híbrido. Eso siempre existió. Entonces, si tú tienes la naturaleza del híbrido, tienes que vivir con esa naturaleza. Es Prakriti. ¿Ok? Taitiriya, la tercer naturaleza. Prakriti. Es tu naturaleza, pero tienes que lidiar con esa naturaleza. Claro, no te puedes escapar de las Lo lamento. Uno está condicionado como hombre, otro está condicionado como mujer y otro está condicionado por tercer sexo. No es que el sexo entre hombre y mujer está bien visto y el sexo entre hombre y hombre está mal visto. ¿Desde qué punto de vista está bien visto? Del único punto de vista que el sexo entre hombre y hombre o mujer y mujer no pueden tener el fruto del amor y el fruto de la ofrenda a Dios, que es un hijo, que es lo que se supone que tendrían que tener un hombre y una mujer. Pero si un hombre y una mujer tampoco hacen ese fruto porque usan anticonceptivo o lo que sea, es básicamente lo mismo que tener sexo entre 2 sexos iguales. O sea, digamos, sí, una copulación entre 2 personas del mismo sexo. Se está utilizando los cuerpos para la misma cosa. Entonces, cuando uno dice es inferior, claro, es inferior porque tú no puedes generar un fruto de ofrenda a Dios. Pero después, por el otro lado, es la misma cosa. Pero tenemos esta idea, sí, ya va. Tenemos esta idea de judeo-cristiana, de condenar al tercer sexo y esto y el otro, que ya ni existe prácticamente, y de condenarlos y condenar. Hay una sociedad retrógrada que piensa en eso, pero en realidad en la cultura védica es así. En el Chaitanya Mangala, el señor Chaitanya pide bendiciones al tercer sexo, a los travestis, para su casamiento. El señor Chaitanya, Dios. Búsquenlo en el Chaitanya Mangala. Ahí está, la biblioteca, tiene la madre en la biblioteca. Sí, Prabhu. No sé en el Chaitanya Mangala, pero en el Srimad Bhagavata, noveno canto, hay una historia muy bonita de que había un rey que trajo al sacerdote Vasista y quería tener un hijo. Entonces Vasista delegó en otros sacerdotes y la esposa del rey, la reina, le dijo a Vasista, no, yo quiero tener una hija. Y entonces la pronunciación del mantra se equivocó, pero a propósito, y en vez de un hijo nació una hija. Y después el rey estaba muy enfadado con el sacerdote y le dijo a Vasista, quiero que esa mujer, esa hija mía, se vuelva hombre. Entonces hizo un yagya y se volvió hombre. Entonces una vez ese hombre creció, era un príncipe, iba a caballo con todos sus súbditos y entraron en una región, en una montaña, donde estaba el señor Shiva.
Ya anteriormente el señor Shiva en una ocasión estaba con Parvati teniendo relaciones sexuales y llegaron unos sabios y lo criticaron. Entonces Parvati pasó mucha vergüenza. Entonces Shiva hizo un voto que a partir de ahora el que entre en esta región se va a volver una mujer. Y entonces cuando el príncipe, en caballo con su séquito, entraron en ese lugar, todos se volvieron mujeres y los caballos se volvieron yeguas. Entonces se quedaron muy asustados. Entonces le pidió a Shiva una bendición. Y bueno, está bien, un mes vas a ser hombre y otro mes vas a ser mujer. Sí, está en el Bhagavatam, está en el 9º canto. Sí, Se sí. pueden Hablaba de estudiar. esto, sí. Que esto del cambio de sexo no es de ahora. Sí. Ya la cultura védica existía, ¿no? Y Prabhupada en el significado dice, para entender, que puede ser que seas hombre o mujer, pero que nosotros no somos el cuerpo, Claro, que somos el alma. Esa es la enseñanza real. Sí. claro, claro. Puede ser que uno sea hombre, mujer, travestido. Ahora hay gente que es como para lo que le convenga. Ahora soy hombre, ahora soy mujer, hay mujeres. Claro. Y hay hombres que son así también. Sí, O como un mueble, me utilizas como quieras. sí, sí. Está la sociedad, pues, como Sí. está, ¿no? Y pasa porque esta es una sociedad basada en el disfrute de los sentidos. Pero ahí está Entonces la lo que me historia. da más sentido, muchas veces esto es, bueno, es para hablar largo y tendido, pero muchas veces los chicos o chicas que son homosexuales es simplemente porque no tienen un norte, no saben por dónde ir. Entonces es como que prueban algo y bueno, ¿por qué no? Si la idea es control de los sentidos, la moral ha caído de la sociedad, entonces no hay problema. En nuestra época, cuando nosotros éramos jóvenes, había una moral fuerte con respecto a eso. Entonces, no, esas cosas no se pueden hacer. Y no era que era una represión, era como que eso te daba un baremo o un norte, como para que, hey, después si tú quieres más adelante verás, pero ahora no puedes hacer así. Entonces ya la gente decía, ok, hay una moral, pero cuando tú bajas la moral de una sociedad, entonces ya no hay más límites de nada, entonces todo vale. Y entonces no está bien eso. Sí, pero... No, yo te había hecho un comentario sobre las granjas, de que los brahmanas se tienen que ocupar de una cosa y que no solamente hablar de los trabajadores, que los trabajadores, los suyos tienen que trabajar, pero bueno, me da la impresión que la filosofía de Prabhupada es que las granjas tienen que producir alimentos. Sin producir alimentos, los brahmanas no pueden, tiene que haber gente que produzca alimentos para que coman los brahmanas. Y los que son sudras que producen los alimentos tienen que tener muchas cualidades. Tienen que tener las cualidades que dice la Bhagavad Gita, de los sudras, esto, lo otro. Y los que son brahmanas tienen que tener también las cualidades brahmínicas. No solamente está metido en la piscina 8 horas, también puede ayudar un poco en el campo, porque el brahmana también puede, una de las Bhagavad Gita de cualidades del brahmana es también que colecta los granos del campo, también puede colectar granos del campo. Sí, sí, eso es verdad. También podría ser al revés. También se podría pedir a los yudras que vengan a ayudar a los brahmanas, porque sin los brahmanas la cosa no va para adelante tampoco. Por eso depende de cómo nosotros manifestamos una sociedad. Si nosotros manifestamos una sociedad pensando ya de por sí que la sociedad lo único que necesita es granos, entonces es una sociedad de yudras. Si pensamos en una sociedad que la sociedad realmente necesita brahmanas, kshatriyas, vaishyas y yudras, entonces la sociedad es completa. Si nosotros creamos una finca, una comunidad donde pensamos que los brahmanas son menos importantes que los yudras, ya vamos mal, porque toda nuestra finca va a ser de yudras. Entonces, el yudra está todo bien, pero el yudra no es que nada más que va y le recoge los granos. El yudra tiene todo un humor, una modalidad de yudra. Y entonces cuando se relaciona con otras personas, se relaciona de una forma más yudra. Y entonces el brahmana tiene que estar ahí para explicar un montón de otras cosas que el yudra a veces no percibe o no lo ve. Y al yudra le tiene que explicar al brahmana cómo hacer lo que tiene que hacer. Es una cuestión entre los dos. Es una cuestión entre los dos, no es una cuestión de que nada más hay que conseguir granos. En una época de nuestro movimiento, muchos devotos mayores incluso decían que las fincas, de hecho el tema de las fincas de que están siendo un éxito es ahora, por todas las cosas que están pasando en el mundo, pero durante años y años y años y años, ya muchos devotos mayores, yo trabajé para GBC muchos años, muchos devotos mayores decían, se olvidaban de las fincas. La finca es lo más importante que hay.
Prabhupada, no hay nada más importante que crear una comunidad sádvica donde la gente pueda desarrollar vida espiritual. Las ciudades son para que vayan los soldados a predicar y vuelvan. Eso es la realidad. Entonces, durante muchos años en nuestro movimiento, las fincas fueron dejadas de lado. De hecho, sacaron una ley en el GBC de que dice por lo menos el 25% de la prédica tiene que ir dirigida a las fincas. Es una ley. Porque antes ni siquiera se predicaba, no funciona, no, la finca no funciona, no funciona. Hay un montón de cosas que no funcionan, pero las tenemos que hacer funcionar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se decía antiguamente de que las fincas solo iban a funcionar con vaishyas y con shudras. Pero no es así. Entonces, sí, hace funcionar una finca con vaishyas y shudras. Todo el mundo come, fantástico, pero no desarrollas una sociedad. Y uno de los problemas, o al menos es mi visión y la visión de muchos devotos que conozco mayores, es el problema más grande de nuestra sociedad es que nosotros tenemos una desorganización social muy importante en nuestra institución. Muy importante. Está bien, tenemos 50 años nada más, imagínense. Pero es muy importante nuestra desorganización. Nosotros no tenemos una organización social como tienen los cristianos, por ejemplo. No, es la realidad. Entonces, ¿quién hace una organización social propiamente? Un brahmana y un kshatriya. ¿Los vaishyas y los shudras? No. Vaishyas y los shudras hacen otra cosa. Entonces, si no tenemos vaishyas y kshatriyas, es como, por ejemplo, ahora puede salir todo el mundo a trabajar, pero ¿quién escucha cuando tiene alguien algún problema? ¿Quién escucha a alguien que venga a la oficina o algo? Tengo este problema. Tiene que escucharlo un administrador y un brahmana. Porque sí, alguien puede decir, bueno, me voy al campo y hablo con Vishnu Das, por decir un nombre, y mientras estoy arando la tierra le cuento mis problemas psicológicos. No. Pero tiene que haber una organización social. Y nosotros estamos tratando de ver de qué forma en ISKCON tenemos una organización social apropiada. Es que durante muchos años se enfatizó mucho la distribución de los libros. Claro. Y entonces en los equipos de Sankirtan, cuando alguien estaba en Maya, por así decirlo, Sí. decía, vete a la finca. Sí. No sirves tú para distribuir libros, vete a la finca. Lo mismo que le dicen a los brahmacharis que no sirven, cásate. No, el brahmachari que se casa tiene que ser el mejor brahmachari, no el peor brahmachari. Sí, perdón. Aunque todo es importante, pero Prabhupada lo dice bien claro, yo he creado esta sociedad internacional para la conciencia de Krishna, para crear cabezas, que es lo que falta a la sociedad. La cabeza la tienen los brahmanas, pero también hay que entender lo que dice Chaitanya Mahaprabhu. Yo no soy brahmachari, ni grijastra, ni vanaprastha, ni sannyas, ni soy brahmana, ni kshatriya, ni vaishya, ni shudra. Soy el sirviente del sirviente del sirviente del sirviente de las gopas. Claro, a eso se refiere Prabhupada cuando dice crear cabezas, no crear un brahmana de casta, crear un devoto. Exacto. El devoto que está fuera en el campo es un devoto, él es la cabeza de la sociedad. Que está fuera en el campo es la cabeza de la sociedad. Está ahí arando la tierra, él es la cabeza, no un brahmana. No, eso es lo que... Chaitanya dice que cualquiera que conoce la ciencia de Krishna, aunque sea un Shudra, es un maestro espiritual. Claro, por eso se dice que los brahmanas tienes Dvija, Vipra y Vaishnava. El Dvija es el que lo inicia y le pone el cordón, Dvija, nacido por segunda vez, pero es inmaduro. El Vipra es el experto, el que conoce las técnicas, los mantras y todo. Y el Vaishnava es el maestro. Pero cuando uno es Vaishnava es maestro, no importa si está arando los campos ahí afuera. Ya. Un comentario, gracias Mahayan Prabhu. Cada semana aprendo un poco más, todo claro y conciso. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna.